conmemorar el aniversario de Prensa Latina, recordar la gesta del Che y sobre todo desde la perspectiva de la verdad, de las ideas, de esa concepción realmente revolucionaria que creemos desde Venezuela debemos cada día retomar más en el campo del debate de las ideas y de la alternativa real al sistema y a esa dictadura global que vivimos no solo en la comunicación, como nos decía muy bien Amorín, un joven de los medios de comunicación venezolanos, como pudieron ver, de los más destacados de nuestros medios, investigador, profesor también, y ligado sentimentalmente con el Uruguay. Entonces, en ese sentido, darles la bienvenida y decirles que lo estamos viviendo, como lo decía muy bien Amorín, en carne propia, y en ocasiones también nos sentimos con esa historia que nos enlaza a América Latina, pero que sobre todo enlaza a Cuba y a Venezuela, de las falsas verdades, o como nos decía Amorín, de esas verdades que se construyen y que hoy lo vivimos, en el asedio que se tiende hacia nuestro país, en esa construcción que se va haciendo progresiva, paulatina, y que avanza en las cabezas de algunos y en la intención de generar un proceso de intervención hacia nuestro país, ese país, esa Venezuela, que hoy es un país declarado en guerra por los Estados Unidos. Y a veces cuando lo decimos, le rechinan los oídos a los que no creen o que no busquen esa construcción de esas verdades. Pero bueno, nos tenemos que remitir a los documentos y decirles que desde hace 3 años Venezuela fue declarada por los Estados Unidos como una amenaza para su defensa, para su seguridad. Es decir, que la potencia más grande del mundo nos declaró prácticamente la guerra. Y así lo viene haciendo en distintos manuales y operaciones del Comando Sur. Y así se viene operando en las acciones en Venezuela que estamos viviendo y viendo en este día y que tanto nos llama a la reflexión por la historia de Cuba, por lo vivido en tantos años de revolución, por lo que nos deja el Che, sobre todo en esa construcción del debate de las ideas y de la perspectiva revolucionaria en la transformación, y que nos ha enseñado Prensa Latina a lo largo de todo este tiempo a los latinoamericanos. Y decirles también que en Venezuela nos encontramos dando esa batalla en clave de revolución, y solamente decirles que el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente es la búsqueda de la construcción de la paz, no solo para Venezuela, sino para América Latina, y que tiene que ver con no abandonar la perspectiva revolucionaria, con no caer en esa lógica de la dictadura, de la perspectiva liberal burguesa, de la perspectiva liberal de las formas políticas, donde nos hubiera planteado, incluso en ocasiones hasta algunos amigos nos planteaban, que la forma de resolver la situación en Venezuela era a través de los pactos con las élites dominantes, y no a través de la búsqueda de la consulta con el pueblo y a partir de la construcción que nos enseñó el comandante Chávez, que es un proceso permanente de una forma de lucha que nos enseñó en este momento del siglo XXI, donde se habían caído las ideas de la transformación en algún momento determinado para algunos, que es a través de ese proceso constituyente permanente, consultando al pueblo para que pueda definir su perspectiva histórica. Entonces, agradecerles que nos acompañen en nuestra casa, agradecerles a Amorín desde la distancia, agradecerle a Mercedes, a Juan Carlos, a Gabriel, por esta reflexión tan necesaria en estos tiempos actuales, donde ya hemos visto cómo desde Miami también no solamente se amenaza a Venezuela, sino que se amenaza a Cuba en la perspectiva de la reconfiguración que quiere el imperialismo de tomar en nuestras tierras. Así que muchas gracias. Bien, ahora voy a pasar, como suele ocurrir en estas actividades, de presentador a panelista. Lo bueno de estos videos es que deja un poco para decir, y que le vamos a dar la palabra con mucha brevedad tanto a Juan Carlos como a Mercedes, pero sí decir 2 o 3 cosas desde el Uruguay que creo que importan, que vale la pena decir. Primero, es un honor estar en una celebración de un cumpleaños de Prensa Latina, estar al lado de los compañeros cubanos y estar acá en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Y en un día como hoy, más, cuando desde esa
cloaca a cielo abierto que es Miami, refugio de lo más inmundo de la humanidad, el impresentable Donald Trump acaba de anunciar el recrudecimiento del bloqueo a Cuba y un conjunto de medidas sumamente agresivas, que no solo es el contenido de lo que dijo, sino cómo lo dijo, dónde lo dijo y rodeado por quién, porque todos conocemos quiénes estaban ahí. Esa playa de terroristas, asesinos y gente que es muy peligrosa porque ha matado gente y quiere seguir matando. Eso fue lo que se expresó hoy en Miami. Está muy bueno que los uruguayos que estamos celebrando Prensa Latina le podamos decir en la Embajada de Venezuela a los compañeros cubanos que cuentan con toda nuestra solidaridad y que uno debe pararse en este mundo desde una postura de principios, y una postura de principios en este mundo será imperialista. No se puede estar en otro lado con eso. Y Prensa Latina es eso, ¿no? Es antiimperialismo puro y duro. Uno a veces se ríe hoy cuando escucha todas esas aventuras de las redes sociales para construir alternativas, comunicación alternativa, relatos nuevos. Parece que los cambios y la revolución se van a hacer con relatos, que todos nosotros deberíamos ser expertos en ser cuentistas, en tradición oral. Y tiene que ver con el inmediatismo total y el no asumir que hubo construcciones alternativas hace muchísimo tiempo en los pueblos, que vienen sostenidas desde hace mucho tiempo. Prensa Latina es, por su extensión en el tiempo y por la dimensión de la cobertura que tuvo y tiene, quizás una de las experiencias más exitosas de comunicación alternativa en la historia de América Latina, sin duda, pero me atrevo a decir con toda propiedad que en el mundo entero, porque está muy bueno tener iniciativas alternativas, hacerlas con todas las lucecitas de colores y toda la estética que se quiera tener, pero después hay que sostenerlas. Lo difícil es sostenerlas, y que una construcción alternativa lleve más de medio siglo habla muy bien de esa construcción alternativa. Todo lo que hacemos con comunicación y periodismo comprometido, sabemos lo que cuesta defender esos instrumentos y que se mantengan más allá de lo que es, y que algo tenga medio siglo de vida es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Los militantes latinoamericanos nos hemos enterado por cables de Prensa Latina de las luchas por la liberación y la independencia de África, que era lo único que lo daba, nadie más lo daba. Si uno quería saber qué estaba pasando en Angola, primero en Argelia, yo era muy chiquito, soy viejo pero no tanto, pero luego en Mozambique, en Angola, en Etiopía, en Namibia, en la lucha contra el apartheid. ¿Dónde iba a mirar si no era en Prensa Latina? Si queríamos saber la verdad de la guerra de Vietnam, de la lucha por la liberación de Camboya, de Laos, de la epopeya de Ho Chi Minh, de Giap y de ese heroico pueblo vietnamita, ¿dónde íbamos a mirar si no era en Prensa Latina? Si queríamos saber de la lucha por la independencia de Puerto Rico, del heroísmo de los indígenas y de los campesinos guatemaltecos enfrentando la represión, el heroísmo de la guerrilla salvadoreña, el heroísmo de los compañeros peleando en Guatemala, el triunfo sandinista. Si queríamos leer la verdad del golpe contra Allende, del golpe en Uruguay, de los genocidas en Argentina, ¿dónde íbamos a leer si no era en Prensa Latina? Y eso tiene un valor inaudito. Yo miraba los videos y pensaba que bueno sería que encontráramos las maneras de que mucha más gente lo viera y lo compartiera, porque así es. Es cierto que ahora tenemos internet y que uno puede acceder a cualquier cosa en internet, pero también es cierto que eso que decía Morín, de la hegemonía de la dictadura de quienes dan los contenidos, también se ejerce en internet, y es mucho peor que en los medios reales. Ese 96% de generación de contenido también es en las redes, en ese espejismo de libertad, con un agregado. Hay dos maneras de desinformar: una es callar y la otra es sobresaturar con información para que sea imposible tener un discernimiento racional sobre la información que se consume. Eso es lo que nos están haciendo todo el día.
haciéndonos creer que los cambios sociales se pueden escribir en 340 caracteres de Twitter, o que si no damos me gusta, se puede dar me gusta nada más en Facebook, además no me gusta no se puede. Y no ponemos una cara sonriente, o una cara triste, o hasta nos agredimos y nos mandamos un puño y todo y no hicimos nada. La realidad sigue ahí. Y nosotros sudamos, transpiramos, se cansan. Hay compañeros que se cansan de tanto opinar en Facebook. Y obviamente el imperialismo tiembla de terror por todas las opiniones que tiene el Facebook. Es altamente necesario, hoy más que nunca, el ver la honestidad de la fuente de información, por todo lo que explicaba Morir. Y tenemos que convencer a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de militancia que en ese universo nauseabundo de Internet, donde el 80% de lo que circula es mentira, sepan diferenciar. Y cuando sepan diferenciar, sabrán que lo que dice Prensa Latina es verdad, siempre. Y que podremos mirar 700 páginas que son más lindas y tienen videos más bonitos y lo editan mejor y hasta capaz que te lo informan más rápido. Pero si vos lo lees en Prensa Latina, es verdad. Y no puede ser que la velocidad valga más que la verdad. Estamos en un mundo muy jodido si nos convencen de eso. Prensa Latina, todo eso surge con la Revolución Cubana, es una invención de la Revolución Cubana, que decide, con esa cosa increíble de un país modesto, pobre, con una dignidad increíble, dar la pelea hasta a las agencias internacionales de noticias. Es increíble que se hayan planteado esa dimensión de batalla. Uno que lo mira en términos nacionales, y acá nos cuesta dar cuenta que hasta tenemos que tener un puto diario para pelear con los otros diarios, y la Revolución Cubana dijo, no alcanza con el diario acá. Yo le quiero pelear a ese grandote que se llama imperialismo, las agencias de noticias. Bien típico de Fidel y de Che, ¿no? Y de las revoluciones de verdad. Y pelearon con una dignidad increíble lo que hicieron, increíble. Decir dos palabras sobre la prensa comprometida, hoy que está tan denigrado, te dicen, vos trabajás en una prensa partidaria, arruinaste tu carrera, ¿no? Y uno está tentado a contestarle, si yo hubiera querido tener una carrera hubiera sido ciclista, ¿no? Ahora, la prensa comprometida y partidaria, Prensa Latina es prensa comprometida, claro que sí, prensa revolucionaria, jugada por la Revolución Cubana y por los pueblos del mundo. Y tiene tradiciones tan heroicas como Radio Rebelde en la Sierra, que nació para decir la verdad y que empezó con el Che. Radio Venceremos en El Salvador, que tenía una columna guerrillera específica que la defendía, porque las tropas de élite salvadoreñas y los ranchers norteamericanos querían destruir Radio Venceremos porque era uno de los cañones más poderosos del Frente Paraguay de Martí de Liberación Nacional. El diario Barricada de los sandinistas. El Siglo, Fortín Mapocho en Chile, La Jornada en México, acá en Uruguay, El Popular, donde tengo el honor de laburar, Marcha, Eco, El Sol, La Plaza, aquí, Convicción, CX30. Yo siempre digo que hay una gran cosa más que vale más que 100.000 discursos sobre la prensa comprometida y la prensa comercial. Dos, la primera es que los que trabajamos en la prensa comprometida asumimos que la información no es una mercancía, es un derecho de los pueblos y no se vende y se compra. Y la segunda es que los instrumentos populares se prueban a la hora de los hornos de verdad. Se pueden hacer discursos muy lindos, pero cuando llega la hora de jugarse, uno prueba. Y en este país, para no hablar de todos los demás, en este país, cuando se dio el golpe de Estado y se arrasó la libertad de prensa, esa virgen vestal tan defendida y que se ofenden tanto cuando haces una crítica, no solo la libertad de prensa, ¿no? Todo lo demás, todas las libertades. La única prensa que defendió la libertad de prensa y la libertad fue la prensa partidaria. La prensa comercial se cayó, oxicó, hizo negocio y defendió la dictadura.
Entonces también hay que sacar las cuentas cuando nos dicen que usted trabaja en una empresa comprometida que no es objetiva. Yo soy un periodista objetivo, profesional, y yo soy un crack, vos sos un pobre gil. Y nosotros que nos asumimos pobres giles porque estamos del lado que queremos estar, por eso defendemos con orgullo venir a celebrar los 58 años de Prensa Latina, y no queremos ir a celebrar EFE, ni AFP, ni UPI, ni ANSA, mucho menos AP, que ha alcahueteado lo peor en el mundo entero. Es muy difícil ser más servil que AP, hay que remar, ¿no? Para ser más alcahuete que AP hay que remar, hay que forzarse. Prensa Latina es todo eso y está unido al Che. Es imposible hablar del Che y de Prensa Latina en 10 minutos, yo voy a hablar solo 10 minutos y le voy a dar la palabra. Del Che podríamos hablar la noche entera, deberíamos hablar noches enteras del Che. Deberíamos compartir con nuestros jóvenes de hoy el Che. ¿Qué otros referentes le vamos a poner? ¿Quién? Justin Bieber, Ariana Grande, el Príncipe, Messi, Luis Suárez. ¿Quiénes son los referentes para nuestra juventud? Por no hablar de lo otro, ¿no? El señor que hace banderas agarrado de los fierros. ¿Quiénes son los referentes que podemos darle a la juventud para que tenga un referente ético por el cual pelear? ¿Hay alguno mejor que el Che? A mí no se me ocurre. De esa dimensión universal, de esa potencia del mensaje. Y hoy que hablamos de Prensa Latina, uno de los hijos pródigos del Che, que lo sobrevivió, está bueno rescatar al Che como un comunicador político, que lo fue, y uno de los mejores de la historia de la humanidad. El Che además era un comunicador integral que comunicaba con sus discursos que eran increíbles. Vimos un pasaje acá, pero basta ponerse y ver. Cualquier discurso del Che es atrapante, deja cosas hoy. Pero comunicaba con su ejemplo, que es mucho más importante que el discurso, porque siempre es mucho más importante una cosa que se haga en la realidad y la transformación material de la realidad que 150.000 discursos. Y era un tipo que comunicaba con su ejemplo, y comunicaba muy bien con su ejemplo. Y además escribió una cantidad. Y algunos solo lo encierran en la teoría de la guerrilla, cuando en realidad escribió guerrilla, sí, algunas cosas más, pero es lo que menos escribió el Che. Hay obras de todo tipo y color para leer sobre el Che, desde filosóficas hasta literarias, hasta pensamiento marxista, económico, construcción del Estado nuevo, trabajo cultural, comunicación, hay para todos los gustos del Che. Pero hay dos que yo destaco para terminar bien importante. El Che era además un extraordinario periodista, fundador de medios, no solo de Prensa Latina y de Radio Rebelde, también de la revista Verde Olivo, que era la primera revista teórica cubana que precedió a la fundación del Partido Comunista de Cuba, incluso, que es una maravilla, además, la de antes y la de ahora, las dos, aunque ahora cuesta encontrarla, pero vale la pena. Y tiene dos obras el Che increíbles, ¿no? La más famosa, que es su diario en Bolivia, que es una de las obras literarias más leídas de la historia de la humanidad, y que es un ejercicio de crónica increíble, con una ironía y una fuerza impresionante. Pero hay otra menos conocida por nosotros, por los cubanos, y que vale mucho más la pena que se lea, que es lo anterior, el diario anterior, que es el diario de la lucha en Cuba, y se llama Pasajes de la Guerra Revolucionaria, y es la reconstrucción de varios artículos que él va escribiendo en Verde Olivo, y que es increíble ese libro, increíble. Inclusive los compañeros cubanos hicieron una cosa especial con eso, agarraron el diario del Che, ese, Pasajes de la Guerra Revolucionaria, y un diario que había llevado Raúl Castro, y lo publicaron juntos, página con página, cuando hablan de las mismas cosas. Y es un ejercicio insólito de la ironía argentina y la ironía cubana, contando las mismas cosas sobre las mismas épocas, impresionantes. Entonces, nada, un honor, seamos lo que seamos, estar en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela junto a nuestros compañeros venezolanos, estar con nuestros queridos compañeros cubanos,
homenajear a Prensa Latina y al Che. No se me ocurre mejor manera de pasar la noche. Gracias. Entre los videos y tu discurso bastante poco me dejas. Pero bueno, sí quería agradecer en primer lugar la oportunidad que nos han dado de conmemorar este aniversario de Prensa Latina acá con tantos amigos de Uruguay y de Venezuela. Y yo decía cuando planificamos esta actividad que qué mejor lugar para hacerlo, esta celebración de Prensa Latina y de homenaje al Che en el 50 aniversario de su asesinato, que hacerlo precisamente en la Embajada de Venezuela cuando estamos hablando de verdad y mentira. Y Prensa Latina es la verdad, porque Prensa Latina desde que surgió fue precisamente para llevar la verdad al mundo. Cuando en enero del 59, entre el 21 y el 22 de enero del 59, Fidel viaja a Caracas, ocurre allí lo que se llamó la Operación Verdad, se convoca la Operación Verdad, donde participaron más de 400 periodistas latinoamericanos para denunciar la campaña que se estaba llevando en ese momento contra la Revolución Cubana. Surge la idea y 6 meses después, a iniciativa de Fidel y el Che, surge Prensa Latina. Y además del buen periodista político, económico, científico que fue el Che, al Che le debemos también el nombre de Prensa Latina. La idea del nombre de Prensa Latina fue precisamente una propuesta que le hace el Che al comandante Fidel de que se llamara ese órgano de prensa Prensa Latina. De ahí nuestro nombre. Me resulta un poco difícil, por lo general casi siempre estoy sentado allá y hoy estoy de lado acá, excepcionalmente, incluso violando una de las reglas de nuestro primer director, Massetti. Massetti nos enseñó mucho y hoy sus principios y sus enseñanzas son el baluarte que sostiene a Prensa Latina, que la sostuvo, la sostiene y la sostendrá. Massetti decía que nosotros los periodistas de Prensa Latina no estábamos para dar declaraciones, sino más bien que estábamos para preguntar, porque cada opinión nuestra que dábamos era la opinión de la empresa, o sea, hablábamos en nombre de Prensa Latina. Y yo creo que Prensa Latina hoy, si en aquel momento surgió para combatir y contrarrestar la mentira de los grandes medios de información en aquel momento, básicamente la agencia AP, la agencia UPI y el sistema interamericano de prensa, que aún todavía lo tenemos por acá, por esta zona, y haciendo bastante daño. Hoy cuando analizamos y valoramos la situación que está viviendo el mundo y que está viviendo particularmente América Latina, nos damos cuenta que la importancia de Prensa Latina se ha multiplicado por 1000. Hoy cuando la información, como ya se decía, ha pasado a convertirse en una mentira, en una herramienta, en un arma de guerra, yo creo que la Prensa Latina y su labor adquieren hoy una singular importancia vital para enfrentar a esos poderosos medios de comunicación que, como bien decía Morín, se concentran en 4 familias que son los responsables del 96% de la información que se genera en el mundo, y eso cuando lo analizamos desde el punto de vista psicológico, lo que significa para nuestras mentes, nos damos cuenta que prácticamente estamos permanentemente con un peso enorme encima, porque no es que nos dan la posibilidad, ya no nos dan la posibilidad de discernir, sino que estamos obligados a lo que nos proponen. Y de ahí yo creo que es la importancia de Prensa Latina y la importancia no solo de nosotros como medio alternativo, sino también de todos aquellos medios de comunicación que desde la izquierda abogamos por la verdad. Esto, más que yo diría que como periodista revolucionario y comunicador, yo creo que una de las cosas que nos sigue costando trabajo desde la izquierda es poder asimilar que alguien, Ernesto Vera, un presidente de los periodistas cubanos por mucho tiempo, Ernesto reflexionaba, que él decía que la verdad siempre está dispersa y la mentira siempre está compacta. Y es lo que realmente hoy se ha multiplicado mucho más en este mundo, y por eso resulta vital que los medios de comunicación alternativos también construyamos la unidad, esa unidad que tanto necesita hoy América Latina
no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito comunicacional. Cuando hoy vemos lo que está ocurriendo con el hermano pueblo de Venezuela, nos damos cuenta de que hoy más que nunca se necesita perfilar esa unidad, y que, reitero, nos ha costado muchísimo trabajo. He tenido la experiencia de participar en Ecuador en algunos foros de intentos